y a los presos apertura de la cárcel. Aunque las heridas infligidas dentro de la iglesia puedan ser profundas, el poder sanador de Dios es infinitamente mayor. Él es capaz de hacer nuevas todas las cosas, incluso aquellas áreas de nuestra vida marcadas por el dolor y la desilusión. En su presencia, las cicatrices se transforman en testimonios de su gracia y los corazones heridos en instrumentos de sanidad para otros. No importa cuán pesado sea el dolor que hayas experimentado, no estás llamado a cargarlo solo. Jesús invitó en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es simplemente la ausencia de actividad, sino la restauración profunda del alma que solo Él puede dar. No permitas que la decepción espiritual te robe el propósito glorioso que Dios tiene para ti dentro de su iglesia. Dios sigue edificando su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque haya caídas, errores y pecados en medio de su gente, la promesa de Jesús permanece firme. Él es quien purifica, quien perfecciona y quien prepara a su esposa para el gran día. Hoy es el tiempo de levantar la mirada, de sanar las heridas, de perdonar y de regresar con un corazón renovado a formar parte del cuerpo vivo de Cristo. La verdad de Dios permanece inmutable a través de los siglos, pero la inclinación del corazón humano tiende a buscar caminos más cómodos, senderos que no exijan renuncia ni sacrificio. En medio de esta tensión, muchos elegidos han comenzado a alejarse. No porque nieguen a Dios abiertamente, sino porque han sido seducidos por un evangelio diluido. Uno que ofrece promesas de gloria, sin el llamado al arrepentimiento. Uno que habla de bendiciones, sin mencionar la cruz. La Escritura ya lo había advertido en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este tiempo no es una posibilidad futura, es una realidad que respira en nuestros días. El deseo de muchos de escuchar únicamente mensajes agradables ha abierto la puerta a un tipo de enseñanza que conforta, pero no transforma, que entretiene, pero no santifica. Al abrazar este evangelio superficial, los elegidos pierden su fundamento, pues han cambiado la roca firme de la verdad por la arena movediza de interpretaciones humanas. Jesús enseñó que la casa edificada sobre la roca resistiría las tormentas, pero la que está sobre la arena caerá con gran ruina. Así también, las vidas que descansan sobre una doctrina adulterada no resistirán cuando lleguen los días malos. El peligro del evangelio diluido es que ofrece una apariencia de piedad, pero niega su poder. Pablo lo describió con precisión en 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este tipo de fe superficial no confronta el pecado, no llama a la santidad, no demanda una vida de obediencia. Al contrario, adormece la conciencia, tranquiliza al pecador y distorsiona la imagen de Dios, presentándolo como un ser indulgente que aprueba cualquier conducta bajo el disfraz de amor. Pero el amor verdadero, como revela la Escritura, no es cómplice del pecado. Busca la restauración del alma a través de la verdad. La seducción del evangelio diluido radica en su capacidad de apelar a los deseos carnales bajo un barniz de espiritualidad. Promete prosperidad inmediata, éxito sin esfuerzo, gracia sin arrepentimiento. Sin embargo, el verdadero llamado de Cristo es claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. El evangelio de Jesús no es una invitación a la comodidad, sino a la transformación radical
del corazón. Es un camino angosto, no una autopista de conveniencia. La proliferación de enseñanzas livianas ha llevado a muchos elegidos a construir su fe sobre emociones pasajeras y no sobre convicciones profundas. Buscan experiencias momentáneas de exaltación, pero carecen de raíces que los sostengan en tiempos de sequía. Jesús ilustró esta realidad en la parábola del sembrador, describiendo a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero que al venir la tribulación o la persecución por causa de la palabra tropiezan inmediatamente. La falta de profundidad espiritual es uno de los frutos más evidentes de un evangelio diluido. La consecuencia de abrazar este tipo de mensaje no es simplemente una fe débil, sino una separación progresiva de la verdad. Cuando se deja de amar la verdad, se abre la puerta al engaño. El apóstol Pablo advirtió en 2 Tesalonicenses 2, 10 a 11, que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El abandono de la verdad no ocurre de manera abrupta, es el resultado de múltiples pequeñas concesiones, de justificar lo que la palabra condena, de suavizar aquello que debería ser proclamado con valentía. El evangelio diluido también ha deformado el entendimiento de la gracia. Muchos han llegado a creer que la gracia es una licencia para pecar, en lugar de verla como el poder de Dios para vencer el pecado. Romanos 6, 1 a 2, pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no minimiza la gravedad del pecado, exalta la magnitud del sacrificio de Cristo, quien murió para redimirnos y no para dejarnos en la esclavitud. La enseñanza de Jesús nunca fue superficial. Confrontó la hipocresía, expuso la falsedad, llamó al arrepentimiento genuino. Cuando los fariseos buscaban justificaciones externas para sus vidas, Jesús desenmascaró sus corazones endurecidos. Cuando los discípulos buscaban posiciones de honor, Jesús les habló de humildad y servicio. El verdadero evangelio exige muerte al yo, entrega absoluta, fidelidad hasta el final. Y es esta demanda de integridad lo que muchos no están dispuestos a aceptar. La sed de palabras suaves ha generado una generación de creyentes que buscan únicamente mensajes que alimenten su autoestima, pero que rehúyen cualquier exhortación a la santidad. Sin embargo, la Biblia enseña que la reprensión amorosa es una expresión de la gracia de Dios. Proverbios 3, 11 a 12 declara: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El rechazo a la corrección es en esencia un rechazo al amor verdadero. La falsa seguridad que ofrece el evangelio diluido es una de sus trampas más letales. Hace creer al creyente que está bien con Dios mientras su corazón se aleja cada vez más. El libro de Apocalipsis recoge una advertencia severa a la iglesia de la Odisea, que se consideraba rica y autosuficiente, pero que a los ojos de Dios era desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. El llamado de Jesús a esta iglesia fue contundente. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 19. Los elegidos que sucumben al evangelio diluido pierden la pasión por la verdad, el fervor por la santidad y la urgencia de la misión. Se conforman con una vida espiritual tibia, incapaces de impactar el mundo que los rodea. Jesús fue claro en su advertencia: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Estas palabras no están dirigidas a incrédulos,
sino a miembros de la iglesia que han perdido su ardor inicial. La única cura para el engaño del evangelio diluido es un retorno radical a la palabra de Dios, no interpretándola según conveniencia humana, sino recibiéndola como la voz viva y eficaz que transforma, corrige y santifica. Hebreos 4:12 afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo una exposición constante y reverente a la verdad puede sanar las heridas causadas por las enseñanzas adulteradas. El llamado hoy es a regresar al evangelio puro, al mensaje que exalta a Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida. Un mensaje que confronta el pecado, que llama al arrepentimiento, que invita a la transformación. El evangelio de la cruz, no el de la comodidad. El evangelio del servicio, no el de la autoexaltación. El evangelio del sacrificio, no el del hedonismo espiritual. Los verdaderos elegidos no son aquellos que buscan palabras que les hagan sentir bien, sino aquellos que, amando la verdad, abrazan la corrección, aceptan el llamado al quebrantamiento y persiguen la santidad. Son aquellos que, como Pablo, pueden decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, advirtió Jesús en Mateo 7:21. La fe auténtica se manifiesta en la obediencia, no en la mera proclamación verbal. Y la obediencia solo es posible cuando se recibe la palabra de Dios con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado. Volver al evangelio verdadero es más que una corrección teológica. Es un clamor del corazón que anhela conocer a Dios en verdad y no conformarse con imitaciones vacías. Es abrazar el dolor de la corrección, el peso de la renuncia y la alegría de una vida plena en Cristo. Es reconocer que no hay atajos hacia la madurez espiritual, que el camino de la cruz sigue siendo la única vía hacia la resurrección. El evangelio diluido ofrece promesas huecas. El evangelio verdadero ofrece vida eterna. El primero infla el ego, el segundo crucifica la carne. El primero acomoda la conciencia, el segundo despierta el alma. Ante esta disyuntiva, cada creyente debe decidir de qué fuente beberá, en qué terreno edificará su vida y a qué voz prestará su oído. La voz de Dios sigue resonando, llamando a los elegidos a despertar, a sacudir el letargo espiritual y a revestirse de la armadura de la verdad. Como exhorta Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Solo quienes estén firmemente arraigados en la verdad permanecerán en pie en los días de prueba. Hoy es tiempo de evaluar si nuestra fe está cimentada en la verdad inmutable de Dios o en las promesas vacías de un evangelio diluido. Es tiempo de regresar a las sendas antiguas, de caminar en obediencia, de abrazar la cruz, de vivir para la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado a seguir a Cristo es, en su esencia, un llamado a la dependencia absoluta de Dios. Sin embargo, el corazón humano herido por el pecado original tiende a buscar su propia gloria, a confiar en su propio entendimiento y a edificar caminos fuera de la dirección divina. Esta inclinación, tan antigua como el Edén, sigue vigente aún en los corazones de los elegidos. El orgullo espiritual y la búsqueda de una autonomía disfrazada de madurez son sendas sutiles que, sin que el alma lo perciba, conducen al alejamiento progresivo de la iglesia
y de la comunión con el cuerpo de Cristo. Desde el principio de la historia humana, la autonomía mal entendida ha sido una de las armas más poderosas del enemigo para desviar a los escogidos. En el jardín, la serpiente tentó a Eva no con maldad abierta, sino con la insinuación de independencia. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. La promesa de ser autosuficientes, de no necesitar dirección externa, fue suficiente para romper la perfecta comunión con el Creador. Hoy, la estrategia no ha cambiado. Muchos creyentes, comenzando con un deseo legítimo de crecer en su relación con Dios, terminan desconfiando de toda autoridad espiritual, rechazando la necesidad de la iglesia y abrazando una fe individualista que los aleja del diseño divino. La Escritura es clara al advertir contra el peligro del orgullo. Proverbios 16:18 enseña: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo no siempre se manifiesta en gestos grandilocuentes. A menudo se esconden pensamientos de autosuficiencia espiritual, en la creencia de que ya no es necesaria la enseñanza, la corrección o el compañerismo de la iglesia. Bajo la apariencia de fortaleza se enraiza una independencia que, lejos de ser un signo de madurez, es la antesala del extravío. Uno de los mayores engaños del orgullo espiritual es hacer creer al creyente que puede caminar solo, que su relación directa con Dios basta y que la comunión con el cuerpo de Cristo es opcional o secundaria. Esta visión distorsionada ignora la clara enseñanza de 1 Corintios 12, donde Pablo afirma que somos miembros los unos de los otros y que el cuerpo no puede decir a la mano: no te necesito. La interdependencia no es una debilidad, sino una fortaleza diseñada por Dios para preservar la fe y promover el crecimiento espiritual. La autonomía espiritual nacida del orgullo también produce una resistencia a la autoridad establecida por Dios en su iglesia. Romanos 13:1 exhorta: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Rechazar la autoridad espiritual legítima no es solo una rebelión contra hombres, sino una desobediencia directa a Dios. El creyente que se aísla de la guía pastoral, que desprecia la enseñanza doctrinal y que rehúsa ser exhortado, pronto encontrará su corazón endurecido y su fe desviada. La autonomía espiritual también alimenta un espíritu crítico y divisivo. En lugar de buscar la edificación del cuerpo, el orgulloso se erige en juez de todo y de todos. Tito 3:10 instruye: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. El espíritu de crítica constante, disfrazado muchas veces de celo por la verdad, revela en realidad un corazón que ha perdido la humildad necesaria para vivir en comunión. El peligro del orgullo espiritual no se limita al aislamiento, también produce una deformación del carácter. El creyente orgulloso pierde la capacidad de aprender, de ser corregido y de crecer. Proverbios 11:2 declara: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El crecimiento espiritual no es el resultado de la autonomía, sino de la sumisión continua al Espíritu Santo, a la palabra de Dios y a la comunidad de fe que Dios ha provisto. A lo largo de la historia bíblica, los ejemplos de caída provocada por el orgullo abundan. El rey Saúl, ungido por Dios, comenzó su reinado con humildad, pero terminó alejado de Dios, consumido por su deseo de controlar su destino. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, el profeta Samuel le reprochó: porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. La autonomía no
confesada es una forma de idolatría, una exaltación del yo por encima de Dios. El orgullo espiritual también se manifiesta en la incapacidad de aceptar la disciplina de Dios. Hebreos 12:6 recuerda: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El corazón que rechaza la corrección revela que no ha entendido el amor paternal de Dios, y su camino termina en alejamiento y pérdida espiritual. Aún entre los más consagrados, la tentación de la autonomía es una constante. El apóstol Pedro, antes de negar a Jesús, declaró con osadía que aunque todos tropezaran, él no lo haría. Su confianza estaba puesta en su propia fuerza y no en la gracia de Dios. El resultado fue la humillación pública de su caída. Solo después de su quebrantamiento, Pedro entendió que su dependencia debía estar plenamente en Cristo y no en su propia determinación. Hoy muchos elegidos caminan hacia la misma trampa, creyendo que su madurez espiritual les permite caminar solos, sin rendición de cuentas, sin comunidad, sin la corrección amorosa de hermanos en la fe. Pero la Escritura enseña que la verdadera madurez se manifiesta en una humildad creciente, no en una independencia arrogante. El orgullo espiritual es un enemigo silencioso. No siempre se manifiesta en rebelión abierta, sino en pequeños gestos, en la falta de disposición para pedir consejo, en la resistencia a ser enseñado, en la crítica constante hacia otros creyentes. Y cuando estos gestos se acumulan, producen un alejamiento progresivo que muchas veces el alma no detecta hasta que se encuentra sola y vulnerable. El remedio contra la autonomía espiritual no es el aislamiento en una relación personal con Dios, desligada del cuerpo de Cristo, sino el retorno humilde a la comunión y la interdependencia. Efesios 4:16 describe cómo el cuerpo crece bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. El crecimiento no es el resultado de una búsqueda solitaria, sino de una vida en comunidad donde cada miembro contribuye y recibe de los demás. La verdadera grandeza en el reino de Dios no se mide por la independencia, sino por la capacidad de servir a los demás en amor y humildad. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El modelo de vida cristiana no es la autoexaltación, sino la entrega sacrificial. En Filipenses 2:3-5, Pablo exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El corazón que adopta esta actitud se preserva del veneno del orgullo y permanece firme en el llamado de Dios. La lucha contra el orgullo espiritual es continua. Requiere vigilancia, oración y una entrega diaria a la obra del Espíritu Santo. Es una batalla que se libra en el silencio del corazón, donde cada pensamiento de autosuficiencia debe ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Como enseña 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hoy más que nunca los elegidos deben reconocer la sutileza del orgullo y la autonomía espiritual. Deben volver a la dependencia plena del Señor, a la comunión sincera con el cuerpo de Cristo, a la humildad que abre las puertas a la gracia. Porque, como enseña Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. El camino de regreso no es de exaltación personal, sino de humillación santa. No es reclamando derechos, sino rindiendo corazones. No es buscando independencia, sino abrazando la interdependencia que Dios diseñó para su iglesia. Es volviendo a los pies del Maestro, reconociendo que separados de Él, nada podemos hacer. El orgullo espiritual puede ser sutil, pero su fruto es evidente: soledad, estancamiento, endurecimiento del corazón. La humildad, en cambio, produce comunión, crecimiento y madurez verdadera. Cada día el creyente debe escoger qué camino seguirá: el de la autosuficiencia o el de la dependencia gozosa de Dios y de su cuerpo. La elección es personal, pero las consecuencias son eternas. Y en esa elección diaria, el Espíritu Santo ofrece su guía, su fuerza y su consuelo, recordándonos que el camino de la cruz sigue siendo el único que lleva a la vida. La vida de fe no transcurre en un terreno llano y apacible, sino en un sendero donde los vientos soplan fuerte y las tormentas no siempre anuncian su llegada. Aunque muchos comienzan su caminar espiritual con entusiasmo y pasión, hay momentos en los que las pruebas golpean con tal intensidad que hasta el más firme tiembla. Las pruebas inevitables y necesarias tienen el poder de moldear, pero también el peligro de quebrantar. Y cuando no se entienden desde la perspectiva divina, se convierten en una de las principales razones por las cuales los elegidos se apartan de la comunión y se sumen en el silencio de su dolor. Las Escrituras no ocultan esta realidad, al contrario, la presentan como parte integral del proceso de santificación. Santiago exhorta con palabras que al principio parecen desconcertantes. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. No porque el sufrimiento en sí mismo sea motivo de alegría, sino porque las pruebas producen paciencia, y la paciencia lleva a la madurez espiritual. Sin embargo, cuando la perspectiva eterna se pierde, la aflicción se convierte en una piedra de tropiezo. Muchos elegidos, al enfrentar el peso de una pérdida, la traición de seres queridos, la enfermedad prolongada o el aparente silencio de Dios, comienzan a cuestionar no solo su amor, sino también su fidelidad. El clamor del alma herida se parece al de David en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Estas palabras que brotan de la desesperación son testimonio de que incluso los más cercanos a Dios han experimentado la angustia de sentir que Él guarda silencio en medio del dolor. El problema no reside en ser probados, sino en cómo se responde a la prueba. La fe genuina no es aquella que nunca duda, sino aquella que en medio de la duda se aferra a Dios. La historia de Job es un ejemplo inquebrantable. Siendo un hombre íntegro y temeroso de Dios, su vida fue azotada por calamidades que hubieran destruido a muchos. Sin embargo, en su dolor, Job declaró: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esta postura revela la diferencia entre quien se mantiene firme y quien, vencido por la amargura, se aleja. La prueba revela la calidad de la fe. Pedro, escribiendo a creyentes que enfrentaban persecución, enseñó que la fe debe ser probada como el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. 1 Pedro 1:7. El fuego no destruye el oro, lo purifica. De igual manera, las pruebas, aunque intensas, no están destinadas a destruir al creyente, sino a refinar su carácter, a despojarlo de toda dependencia de sí mismo y a afirmarlo en la roca inconmovible que es Cristo.
Sin embargo, cuando el dolor se prolonga y las respuestas parecen no llegar, el corazón humano tiende a endurecerse. La amargura se instala silenciosamente, robando la sensibilidad espiritual. La oración se convierte en un eco vacío, la lectura de la palabra en un deber sin vida y la comunión con otros creyentes en una carga que ya no se desea llevar. En este estado, muchos elegidos comienzan a distanciarse, convencidos de que su lucha es incomprendida o que Dios ha olvidado su sufrimiento. El enemigo, astuto en sus artimañas, siembra dudas en la mente atribulada. Como susurró a Eva en el Edén, cuestiona el carácter de Dios. Con que Dios os ha dicho, Génesis 3:1. En medio de la prueba, estas semillas de duda encuentran terreno fértil en un corazón herido, y si no son confrontadas con la verdad, germinan en incredulidad y alejamiento. La respuesta bíblica ante las pruebas no es la retirada, sino la perseverancia. Romanos 5:3-4 declara: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La esperanza no es el resultado de una vida sin conflictos, sino del proceso de atravesar el fuego con la certeza de que Dios está obrando incluso en el dolor. Jesús mismo, en su humanidad perfecta, enfrentó la prueba suprema en Getsemaní. Afligido hasta el punto de sudar sangre, clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En este clamor se revela la tensión entre el deseo natural de evitar el sufrimiento y la sumisión total a la voluntad de Dios. Jesús no negó su dolor, pero tampoco permitió que ese dolor definiera su obediencia. La iglesia primitiva fue forjada en el crisol de la persecución. Los primeros creyentes no solo enfrentaron oposición social, sino también cárceles, torturas y martirios. Sin embargo, lejos de alejarse, su fe se fortaleció. Hechos 5:41 relata que los apóstoles, después de ser azotados, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Esta actitud no fue fruto de una resistencia humana extraordinaria, sino del poder del Espíritu Santo obrando en corazones plenamente rendidos. En la actualidad, el contexto de las pruebas puede variar, pero la necesidad de una fe robusta permanece inalterable. No es suficiente iniciar la carrera de la fe con entusiasmo, es necesario perseverar hasta el fin. Hebreos 12, 1-2 exhorta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La perseverancia es la marca de los verdaderos elegidos, no porque nunca tropiecen, sino porque al caer se levantan una y otra vez, aferrándose a la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada prueba es una oportunidad para profundizar en la dependencia de Dios. Cuando las fuerzas humanas se agotan, se abre el espacio para que el poder divino se manifieste. 2 Corintios 12:9 recuerda las palabras de Cristo a Pablo: basta